Bueno, Héctor Hoffman, buenos días, de Bolsa Inmobiliaria Puebla, y que hoy va a estar con nosotros en el comentario que cada semana tenemos con los señores miembros de la Bolsa Inmobiliaria Puebla en relación a la ética inmobiliaria, según entiendo. Héctor, buenos días, gracias. Buenos días, muy buenos días. Es correcto, efectivamente, bueno, estamos nosotros tratando de impulsar toda una estrategia para formar a nuestros agremiados, a nuestros socios, digamos, para tener una formación ética verdaderamente bien cimentada. La ética era una materia que se daba en las secundarias y preparatorias hace 50 años. Hoy está desaparecida del sistema educativo, pero todas las profesiones debían tener ética, y los inmobiliarios quizá en una época pues no entendían mucho de qué se trataba esto, porque se dedicaban solamente a comprar y vender o a administrar bienes inmuebles, y muchas veces caían en el terreno de la especulación, y entonces esto los alejaba también de la ética. ¿Qué tan difícil es que el gremio de los inmobiliarios ahora entienda que debe ser ético? Muy bien. Bueno, lo primero que hay que decir es que la ética es, digamos, algo que es tan común, o sea, la mayoría de la gente piensa que entiende y sabe perfectamente lo que es actuar con ética, pero a la hora digamos, de llevar a cabo su labor profesional en sus formas de actuar, pues se evidencia que no hay una claridad de lo que es actuar con ética ni lo que es la ética. Baste decir, por ejemplo, que en la ética hay una confusión, siempre hay una mezcla. La gente confunde el término ética con la moral, y pues hay una gran diferencia. No es lo mismo la ética que la moral, ni la moral que la ética. Entonces la gente, el problema es que la gente cree saber, como bien lo decía usted, hace 50 años, hace todavía 40. La clase de civismo, donde evidentemente pues se enseñaba valores, etcétera, y la gente aprendía de una forma práctica, digamos, la forma correcta de actuar. Entonces, lo que tenemos como problema en el gremio es justamente que la mayoría de las personas entienden la ética como algo subjetivo, es decir, la interpretación de lo que yo creo que es bueno, y no me importa si mi forma de actuar afecta a terceros. Entonces, lo que queremos nosotros, digamos, es crear conciencia de la importancia de formarse en un actuar ético y llevar a cabo nuestras prácticas profesionales enmarcadas verdaderamente en un código de ética, pero muy bien entendido y muy bien cimentado. ¿Pasaría el concepto por la deontología o lo separarían? ¿Por la qué, perdón? La deontología, la ética profesional en términos amplios. Sí, claro. Pues está ligado definitivamente, está ligado, o sea, no se puede separar, hay toda una, digamos, lo que estamos nosotros ahora tratando de impulsar es, sobre todo, ayudar al gremio a tomar conciencia de que esto es una, digamos, lo que pretendemos conocer como proceder de forma adecuada, pues no es tan fácil. No es tan fácil realmente. Formamos a los profesionales inmobiliarios en todo lo que tiene que ver con los procesos, los procedimientos, digamos, legales, etcétera, pero subyace por debajo la falta de formación respecto a cómo uno debe de cuidar, entendiendo que tenemos en nuestras manos el patrimonio de personas, y no solamente es el patrimonio material, porque el patrimonio material está ligado también a la persona en todo su conjunto. Por lo tanto, tenemos en nuestras manos, en nuestra profesión, digamos,
la posibilidad de llevar a la desgracia a una persona o llevar, por ejemplo, a través de nuestra labor, cuando hacemos las cosas de forma correcta en un marco de ética, llevamos a las personas realmente a obtener lo que buscan, ¿no? Pensaba que durante muchos años el profesional inmobiliario, la gente que prestaba sus servicios, asesorías a los inversionistas, a quienes deseaban vender o comprar, eran personas que inspiraban la confianza de los clientes. Se hicieron así firmas, marcas de familias que se dedicaban a los bienes inmuebles. Un rubro interesante fue el de la iglesia. La iglesia le entregaba sus bienes a un inmobiliario para que se los administrara y los representara, incluso en la parte legal, cuando los sacerdotes no podían tener propiedades, ¿no? Es correcto. Pero últimamente, y ante el boom de las inversiones inmobiliarias, ante el rubro del lavado de dinero, ante esto de que de pronto hay burbujas inmobiliarias increíblemente jugosas que no tienen un sustento de dónde vino la inversión, el mercado y los profesionales inmobiliarios se han visto alterados en esto. Hay muchos vendedores emergentes, hay inmobiliarios emergentes que no tienen los valores éticos para comportarse. Completamente de acuerdo, afirmativo. Ese es un problema, justamente. Es un problema. Es un problema real y es un problema latente, susceptible de crecer, de que se acreciente, porque justamente nuestra labor profesional, yo la catalogo como algo de muy alto riesgo en todos los sentidos. ¿Por qué de muy alto riesgo? Porque mucha gente, digamos, busca la forma fácil de ganar dinero. Claro. ¿Sí? Y obviamente esto se da cuando no hay toda una estructura moral, una estructura ética que le permita a la persona saber hasta dónde puede llegar a hacer este tipo de negocios o potenciarlos o promoverlos sin afectar, digamos, los intereses de terceros. Entonces, lo que nosotros necesitamos, digamos, hacer es formar a estas personas para que sepan cuáles son los límites que hay que seguir y cuál es la forma correcta de hacerlo, porque no está mal hacer negocio ni buscar, mucho menos beneficiarse económicamente, digamos, promoviéndolos. Aquí la cuestión que es sumamente importante es enseñar a esta gente a actuar de forma correcta para evitarse no solamente un problema, digamos, del foro interno, sino del foro legal, ¿no? Es decir, además, la pérdida de, no solamente es la conciencia, lo que yo no hago de forma correcta y que en conciencia puedo saber o puedo, digamos, intuir que está mal hecho, pero no me importa porque yo lo hago de acuerdo a mis necesidades económicas y lo que me importa es... Sí, es posible relacionar estos temas, estos principios filosóficos con la actividad de generar riqueza, plusvalía, comisiones, compra-venta. Por supuesto. Ese justamente me agrada mucho la pregunta porque efectivamente aquí es de lo que se trata es de llegar a una profesionalización, no solamente siendo expertos en los procesos, ¿no? Que eso es obligatorio, sino además enmarcarlos dentro de una estructura, conociendo perfectamente lo que es bueno, lo que es malo, ¿sí? Lo que no me está permitido hacer y entender también que yo no puedo llevar a cabo esas prácticas solamente persiguiendo un beneficio económico. Porque además de que hay un mal moral implícito, puede haber un mal y un problema legal que puede afectar mi libertad, ¿no? Que puede afectar mis bienes, mi economía, además, ¿no? Entonces, nosotros estamos tratando, eso es algo que hemos venido reflexionando a lo largo de, bueno, algunos años ya, lo hemos ido madurando,
cómo es una necesidad, digamos, primaria, en el sentido de que las personas que se dedican a esto deben comprender que lo que entienden digamos, en la forma de hacer negocio, que es bueno o que es éticamente correcto, no necesariamente lo es, porque no están formados en ese ámbito. El problema es que la mayoría de la gente cree saber lo que es la ética, pero cuando hacemos preguntas precisas nos damos cuenta que no. Yo, por ejemplo, en las conferencias o en las enseñanzas que me ha tocado dar respecto al tema, cuando yo le pregunto a las personas que están presentes, les digo, ¿cuál es la diferencia entre la ética y la moral? Y cuando me responden, me doy cuenta que no tienen idea por cómo diferenciar. Entonces, sí es muy importante dotar a estas personas de todas las herramientas para poder discernir de forma adecuada cómo llevar a cabo, digamos, su labor profesional de forma correcta. Es un tema harto complicado porque normalmente, y cito nuevamente lo del lavado de dinero, porque el mercado inmobiliario se vio usado, manipulado por el crimen organizado para limpiar las ganancias derivadas de otras actividades. Y entonces hubo, en su momento, Guadalajara fue una ciudad quizá que sirvió como bandera para demostrar lo que no se debía hacer. Y bueno, luego vinieron los fracasos y los derrumbes de las burbujas inmobiliarias en Guadalajara. Y hubo muchos casos y gente que cayó en la cárcel y en desgracia. ¿Cómo prevenir esto? ¿Cómo prever? ¿Cómo un inversionista, una persona que quiere comprar, que quiere hacerse de un bien inmueble, cómo identificar a un inmobiliario que tenga ética? Ese es un punto muy interesante. Yo debo decir que, en primer lugar, identificarlo como tal es como cuando nosotros buscamos clientes honestos. O sea, es muy difícil realmente. Por ejemplo, vamos a pensar para ilustrarlo, cuando uno arrienda una propiedad, ¿no? Que por más que uno pueda hacer todo un ejercicio de investigación para estar seguro a quién se le va a otorgar el bien inmueble, nunca tiene uno 100% la certeza de que la persona que estamos tratando es una persona honorable o una persona responsable. En ese sentido, igual, un inversionista que busca ponerse en manos de un verdadero profesional nunca va a tener 100% la certeza, pero hay algunos signos que puede, digamos, buscar, ¿no? En primer lugar yo, por ejemplo, optaría por personas que ya tienen una larga trayectoria, digamos. Eso ya es algo que puede dar como luces para saber a quién dirigirse, ¿no? Pero al mismo tiempo, por eso es algo que decía usted muy bien, es algo muy complejo, ¿no? Porque el llevar todos los años de la vida, digamos, en este trabajo o en esta labor profesional, no significa que las prácticas sean 100% éticas. ¿Me explico? O sea, hay quienes eventualmente en el camino pudieron haberse equivocado. Y hay personas que, digamos, pueden estar empezando y al mismo tiempo tener como que una mayor claridad porque no tiene vicios de principio. Entonces, sí es complejo y es ahí donde nosotros vemos que hay una necesidad de formar no solamente a las personas que inician, ¿no? Que hay que enseñarles cómo, sino además a las personas que ya llevan una larga trayectoria, pues también hacerles ver, ¿no? Digo, puedo concluir su pregunta diciendo 100% seguros no podemos estar y yo creo que es un poco sobre el trato, ¿no? Pero tener una certeza total y absoluta es imposible, porque además, como le comentaba en un inicio, nuestra labor es una labor de alto riesgo. Y de alto riesgo me refiero justamente a que las ganancias pueden ser jugosas y muchas veces por obtener esas ganancias jugosas,
puede hacer que un código de reflexión de lo que es bueno o malo se derrumbe completamente, persiguiendo solamente el fin, el objetivo último, que es la ganancia, pero no el crecimiento como profesional en todo sentido, ¿no? Que se diga, yo soy incapaz de llevar a cabo un negocio de esta naturaleza porque ya de principio está mal, y dejarlo de lado. Sería oportuno tener una especie de decálogo, cómo identificar a un inmobiliario y a un cliente que tengan los mismos principios. Si una propuesta para conseguir un crédito es falsear información, hay un antecedente, ¿no? O sea, este señor no es precisamente, si él es capaz de falsear la información para un banco, puede ser capaz de falsear la información del inmueble que me está vendiendo o de la utilidad que me está dando. O sea, hay una serie de cuestiones, quizá el tema sea el trato personal, identificar. Es que hoy día hay muchas señoras y señores que se quedan sin trabajo y que para conseguir nivelar los ingresos, venden seguros, venden alhajas, venden jabones, venden tiempos compartidos y ya venden inmuebles y rentan y consiguen y de pronto pues dice, oye, pero si esta señora trabajaba en un juzgado o qué sé yo. O sea, ¿cómo irle cantando todo esto, no? Sí, por eso era que le comentaba, ¿no? Al final de cuentas, realmente yo identifico una pobreza severa en la formación, porque definitivamente la ética es algo que jamás debió haber salido de la formación básica, ¿no? O sea, es el civismo, la clase de civismo, solamente la clase de civismo sí, podría de una cierta manera ayudar, ¿no? Digamos, a estas personas a identificar más o menos, porque es verdaderamente vergonzoso, ¿eh? O sea, cuando yo hago un análisis y veo a la gente que tengo, a la que le voy a empezar a explicar cómo es, digamos, crear la conciencia de la importancia de actuar con un código de ética. Y me doy cuenta que creen, ¿no? Que pues, ser ético es hacer lo bueno. O sea, sí, eso es en general, pero cuando yo les digo, bueno, pero ¿qué es lo bueno? Porque lo bueno no es lo que a mí me conviene necesariamente, ¿no? O sea, es decir, la ética no es algo subjetivo, no es algo que yo voy a interpretar como lo que a mí me conviene y no me importan los demás, porque ahí hay un error, para empezar, ¿no? Y cuando empiezo a desarrollar, digamos, el tema y voy preguntando, porque, bueno, a mí me gusta mucho interactuar, me voy dando cuenta que efectivamente es una laguna impresionante en el ámbito profesional. Digamos, el curso que estamos diseñando, por ejemplo, yo lo nombro la ética como forma de vida en el ámbito profesional o en el ámbito inmobiliario, ¿no? ¿Por qué? Porque la ética es un imperativo, no es algo que se tiene que elegir o se puede elegir. Si se quiere tener éxito verdadero, es decir, un éxito absoluto, total, se tiene que actuar con ética, porque yo puedo, de una cierta manera, tener éxito económico, pero ¿hasta cuándo? Esa es la pregunta, ¿no? Y la conciencia de haber actuado bien, de principio a fin, durante todo digamos, mi etapa productiva, ¿no? Eso no se paga con dinero, no se paga con, o sea, obviamente puedo obtener ganancia de ello, porque pues todos necesitamos efectivamente tener un ingreso digno, que es el objetivo, ¿no? Pero si yo obtengo ese ingreso digno, contraviniendo los procesos de lo que es bueno y malo, es ahí donde no hay éxito total. Entonces yo a la gente le digo, tenemos siempre que pensar que antes de pensar en el éxito inmediato, que sería, por ejemplo, perseguir el objetivo final, sin pensar en el proceso, sin pensar en los medios sería actuar de forma correcta, y si en algún momento me doy cuenta
que el negocio que yo estoy impulsando, que yo estoy haciendo, tiene problemas, por ejemplo, de lavado de dinero, entonces lo dejo de lado, lo suelto, porque a mí no me interesa el éxito económico, no me interesa obtener Claro. una ganancia Y esto, excesiva. esto lo podíamos llevar a todas las actividades del ser Por humano. supuesto, Podríamos llevarla por al supuesto. médico, al dentista, Así al es, dueño del hospital, al así es, abogado, al notario. totalmente, O sea, totalmente. es toda una cadena, pero quizá en el mercado inmobiliario es donde menos énfasis hemos puesto para Así es correcto. identificar el tema de la ética, porque eh, es que el inmobiliario está entre el inversionista, el desarrollador, el comprador, el En notario, particular, el generador de los impuestos, de las utilidades, etcétera, exactamente. ¿no? Entonces, se Somos convierte parte en un, fundamental del engranaje. exactamente, es una parte muy importante del engranaje que quizá en un determinado momento desempeña la función de un cigüeñal, ¿no? De ir moviendo las Exactamente, partes exactamente, exactamente. para generar el movimiento. Ahora, esto está bien, la bolsa inmobiliaria de Puebla está procurando divulgar estos principios filosóficos. Pero Héctor Hoffman tiene además otra instancia, otro asunto, una asociación. Es correcto. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, pues justamente somos un grupo de inmobiliarios que ya tenemos algunos años. Yo personalmente tengo, pues ya voy para 14 años que estoy en el gremio. Antes de eso, digo, yo jamás me imaginé estar dentro de, era lo que decíamos, ¿no? Cuando las personas de repente se quedan sin trabajo o su, digamos, lo que acostumbran a hacer para ganarse la vida, pues ya no les funciona, entonces busca uno otras vías, ¿no? Para poder desarrollarse. Yo tengo bueno, yo estudié filosofía, teología, y digamos en el proceso me fui dando cuenta de la importancia de algo que es fundamental, o sea, es como el cigüeñal, ¿no? Del que hablamos en este momento. Sí, 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 sí. Para poder obrar bien y actuar bien y obtener, digamos, el fruto del trabajo de la forma más correcta y más límpida posible. Tener la conciencia tranquila. Exactamente, exactamente. Es decir, yo hice los mejores negocios de la vida, pero porque hice lo correcto, ¿no? Pero no es tan fácil, no es tan evidente. Entonces, tomando esta conciencia a través del tiempo y compartiendo con otros compañeros, por ejemplo, otros colegas, ¿no? Abogadas, por ejemplo, y me doy cuenta, por ejemplo, en abogacía, que es obligatorio tener una claridad, ¿no? No necesariamente a veces, incluso en el ámbito profesional, tenemos problema para identificar la importancia de la ética en el proceder, en el actuar diario, ¿no? Sí. Desde que uno saca la basura, por ejemplo, a mí me gusta poner muchos ejemplos. Cuando yo decido sacar la basura el día que no pasa el camión, Pues ahí estoy hay un actuando bien o problema. estoy actuando mal. Es una Claro, cuestión de ética, por claro, supuesto, ¿no? claro. Entonces, fuimos, digamos, madurando la idea de divulgar efectivamente esta necesidad de formarse de forma integral y que las personas verdaderamente integren en sus, digamos, habilidades y sus competencias, sobre todo, la forma correcta de actuar, de obrar, la búsqueda del bien, pero del bien común, no del bien, como lo decía hace un rato, ¿no? O sea, no puede ser interpretado de forma subjetiva lo que a mí me conviene, ¿no? Porque lo que a mí me conviene no necesariamente le conviene a la mayoría. Entonces, Aquí siempre hay... habría que puntualizar a lo mejor un poquito la influencia de la concupiscencia para algunos con natural al ser humano y que el camino rápido, el camino fácil, deja un poquito más de dinero, menos esfuerzo. Sí, Yo mire, cuando estuve en secundaria, creo, había un sacerdote escolapio que era un catalán que llegaba y nos daba clases de química, creo, no me acuerdo de qué, pero tenía una frase que decía, lo que vale
cuesta. Y recurría mucho a esta frase para tratar de involucrarnos en que el copiar, el robarse la nota, o sea, lo que vale cuesta. Parte de la concupiscencia. Parte de la concupiscencia. Sí, pero la concupiscencia, que no es otra cosa más que justamente la proclividad, ¿no? A desviarse del camino del bien obrar, porque finalmente es eso, ¿no? Es una tendencia velada, ¿no? No muy consciente, que peca, que tiene el problema de que ni es 100% consciente, ni es 100% inconsciente, pero en el fondo sabemos que no estamos obrando bien, pero decidimos seguir adelante. Esa es la consistencia. Y en el mundo de los negocios es posible. Por supuesto, nada más que la concupiscencia siempre la relacionamos con la vida espiritual. ¿No? Y creemos que lo espiritual no tiene nada que ver con lo profesional. Claro que tiene que ver con lo profesional, porque es lo que estábamos diciendo, ¿no? A final de cuentas, cuando uno hace su obrar cotidiano, haciendo la búsqueda del bien, procurando la búsqueda del bien, hay una salud y hay un bienestar espiritual, ¿no? O sea, que es justamente lo que nosotros buscamos, o sea, que la gente entienda que aprendiendo, porque se puede aprender, sin duda, o sea, un acto que persigue el bien se puede graficar. Yo cuando les digo eso a mis oyentes, cuando les digo, yo puedo graficar la forma correcta de actuar bien, pero de actuar bien buscando el bien común, porque ese es el problema y esa es la dificultad, que la gente confunde y piensa que lo ético es la búsqueda de lo que a mí me conviene, ¿no? O sea, la subjetividad, cuando la ética es fundamentalmente la objetividad, es la búsqueda de lo que no necesariamente me conviene a mí, pero nos conviene a todos. Entonces, si a mí me conviene ganar 10 millones de pesos y prefiero ganármelos yo y no compartirlo con los demás, entonces ese no es un bien. Esa no es el alcance del bien como tal. Claro. Es mi bien personal, pero entonces eso no es ético. Era lo que yo decía, ¿no? Sí, claro. Entonces, me vino ahorita a la cabeza el ejemplo de las sociedades de condóminos. Cuando entra uno al fraccionamiento y encuentra un letrerito donde dice, señor fulano de tal, del piso fulano de tal, debe tantos meses. O al señor al que le impiden meter su coche porque no ha pagado la mensualidad de condómino. Y el vecino que se revela y que dice, ¿yo por qué tengo que estar pagando si otros no pagan? ¿Por qué ese señor entra al jardín común si no ha pagado? ¿Por qué ese señor puede tener a sus perros ahí y yo no? Entonces comienza un asunto con las mesas directivas de las sociedades, de los vecinos, de los condóminos, se descubre que no sabemos vivir en comunidad. Como somos dueños de una parte, pero hay una parte que es el indiviso que nos corresponde a todos, no sabemos que eso es de todos, no solamente mío, ¿no? Y entonces el compartirlo, y ahí entra todo el rollo donde quizá la ética también es necesaria. Deme oportunidad de hablar sobre este punto que me parece... La ética del vecino, la ética del condómino, que también sí. Yo creo que, ¿verdad? Es fundamental justamente porque definitivamente la carencia del conocimiento, del actuar bien, o sea, que finalmente es la ética, del bien actuar, ¿no? Tiene que ver con la percepción de las normas. Existen las leyes heterónomas y las leyes autónomas. Las leyes heterónomas tienen la característica de que son impuestas desde afuera. Cuando, por ejemplo, la mesa directiva dice, este condominio no paga, no le vamos a abrir el portón. Esa es una ley heterónoma. Me la imponen de fuera. No puedo
no puedo hacer nada porque me la imponen. O se le quita el servicio de luz, etcétera. Todo lo que pueda traer como efecto el hecho de no pagar y de no responder a esa responsabilidad. Entonces, pero están las leyes autónomas. Y las leyes autónomas tienen que ver con la conciencia, el desarrollo de la conciencia de cada persona de lo que es correcto hacer. Y lo que es correcto hacer, por ejemplo, es pagar puntualmente lo que a uno le toca, no solamente para recibir el servicio, sino es una cuestión de conciencia. Para que todos estemos bien. Efectivamente, es una búsqueda de la Entonces armonía ahí del entra conjunto. el tema del bien común. Por eso lo que ¿Sí? es exactamente, es la búsqueda del bien común, a final de cuentas, pero tiene que venir de una reflexión profunda de lo que son o sea, yo sabiendo, teniendo idea de lo que es la ética, me va a permitir adoptar de forma libre las leyes y las voy a hacer mías y las voy a obedecer porque yo decido obedecerlas. Y porque no nos porque conviene me las a todos. Imponen. Y porque exacto, nos conviene no a todos. porque me las imponen. Entonces, eso es lo que se llama libertad. Claro, claro. La diferencia entre la libertad y el libre albedrío, ¿no? Sí. Esta charla había que tenerla con los políticos. Por supuesto. Con los gobernantes. Sí. Con los legisladores. Sí, eso es algo que lamentablemente, digo, yo veo una pobreza, pero una pauperización. Ese es como sociedad tenemos una pauperización de la conciencia de lo que es actuar de forma correcta. O sea, persiguiendo como fin solamente digamos, la alegría de haber hecho lo correcto. Así Digamos de que cuando se piensa en que lo que es bueno para mí es bueno para todos, quizá haya que cambiarlo por la premisa de que lo que es bueno para todos va a ser bueno para mí también. Por supuesto. Es de ida y vuelta. Y los políticos no lo ven así. No, por supuesto que no. Qué interesante. Comenzamos hablando de inmuebles y estamos acabando de hablar con el deber ser de la política. Sí. Muy bien. Héctor, muchísimas gracias. Ha sido un placer, una charla interesantísima. Yo encantado. Muchísimas gracias. Hay que continuar con estos temas, aunque no tengan que ver con el tema de los inmobiliarios. Creo que, claro que sí. La sociedad necesita más ciudadanía, necesitamos ser más sociedad, necesitamos más bien común, necesitamos más valores, más principios, más virtudes, Así es. más filosofía, quizá menos propaganda, menos manipulación, menos ambición. ¿no? Así es. Y quizá desprendernos en función de la convivencia que sea buena para todos. Muchísimas gracias por estos comentarios, muy amable. De nada, muy buena tarde. Gracias. Saludos. Hasta luego.